Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, Ariel. Buenas noches con todos. Mil disculpas por la tardanza. La doctora Karen, la doctora Castillo. Buenas noches con todos. Buenas Eh, noches, doctor. Inconveniente personal, entonces apenas me estoy conectando, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, doctora Quintero. Bueno, en premura del tiempo, doctores, comencemos. Me gustaría saber, doctora Karen, si pudo revisar algunos de los artículos que se enviaron a través de la red social. Buenas noches, Doc. Sí, revisé el de Fundamentos Físicos, en el que básicamente nos hablaba acerca igual de lo que nos dio usted en la clase de ayer, de los tipos de transductores, de los artefactos que se presentan. Además nos hablaba de perdón, que saqué un resumen, o sea, de lo general, de la propagación del ultrasonido, de la frecuencia, lo que nos había indicado, igual que cuando hay una alta frecuencia va a haber una menor penetración, pero una mejor resolución, y cuando hay una baja frecuencia va a haber una menor resolución, pero una mayor penetración. Sí, Igual, exactamente, ¿no? ajá, claro. Igual nos hablaba también de la interacción del ultrasonido con los tejidos, de la impedancia acústica, de que generalmente depende de la densidad que tiene el tejido y de la velocidad del sonido para que se pueda reflejar o sí, reflejar, ponerle que cuanto mayor es la diferencia entre dos tejidos, va a haber una mayor reflexión y una imagen más brillante, es decir, cuando se enfoca el aire y hueso, que todo el sonido se va a reflejar, entonces siempre se va a ver hiper ecogénico. Y cuando es líquidos, va a permitir el paso del sonido, por eso se va a ver una imagen anecoica. Sí. Ajá. Muy, muy bien, Doc. Eh, entonces, creo que ayer ya conversamos un poquito, simplemente para hacer un breve recorderis. ¿Cuáles son los artefactos más comunes que vamos a encontrar? Los artefactos más comunes eran la sombra acústica, que generalmente se da por el hueso o los cálculos que lo reflejan, el refuerzo posterior, que va a ser igual por los líquidos, la reverberación, la imagen en espejo y también la cola de cometa. Bien. ¿Dónde es normal la reverberación? Ya, la reverberación teníamos que es normal en el caso de que eh, en el caso de pulmón, al igual que en la cola de cometa, en la parte pulmonar. ¿Ya? Bueno, las colas de cometa como tal va a ser patológico, ¿no? Cuando hay mayor confluencia te puede dar una connotación de una respuesta inflamatoria sistémica, como es un cuadro de una respuesta inflamatoria, como en pancreatitis, cuando hay edema pulmonar, ¿no? Cuando hay infiltrados, no hay agrupación de estas colas de cometa, ¿no? Lo que se traduce en acumulación de líquido, ¿no? Obviamente en componentes crónicos, si ya un pulmón es fibrótico, va a estar llena de líneas B en todos los cuadrantes. En cambio, ese es un componente agudo, ¿no? Por la sintomatología, ¿no? Por un cuadro infeccioso, ¿no? Vamos a encontrar, dependiendo la clínica. Recuerden, las neumonías típicas son basales, a diferencia de neumonías atípicas o de otros patógenos que tienen otras características no sumadas a la evaluación clínica, ¿no? Muchas gracias, doc Karen. Doctora Gracias. Ángela, Cuidado. buenas noches. Rapidito, igual creo que ya preguntamos eso el día de ayer. Quiero realizar la insonación de vísceras abdominales. ¿Qué transductor voy a utilizar? Es el transductor convexo, que sería ideal para, digamos, esa zona. Ujú. Se puede observar mejor la imagen. Listo, ya. ¿Hacia dónde tiene que estar orientada la marca del transductor? Hacia el lado derecho del paciente y en el plano longitudinal hacia la parte cefálica.
Exactamente, ¿no? El plano transversal hacia el lado derecho del paciente, salvo que la proyección o las vistas, porque hay diferentes vistas, ya te dan recomendaciones hacia dónde tiene que ir dirigida la marca, ¿no? Pero en términos generales, en los planos bidimensionales o en una ecografía básica, siempre va a estar orientada hacia el lado derecho del paciente y en el plano transversal, en el plano longitudinal hacia cefálico, ¿no? Doctora Dayana, Buenas noches, dígame. buenas noches. Pudo revisar, bueno, ya habló la doctora Karen acerca del artículo de principios físicos del Ujú. eco, ¿no? Eh, Sí, ¿Cuántos planos o cuántos modos ecográficos contamos o son los más representativos que la literatura lo menciona? los modos o los planos. Planos y Planos, modos. axial, modos. Bien. ¿Cuáles planos nada más? ¿Cuáles planos? Bueno, los planos serían el axial, ¿sí? ¿De eso se habla? ¿Cuál más? El axial transversal, ¿Ya cuál más? ¿sí? ¿De eso estamos hablando? ¿Ya Mm, cuál más? porque verá, de ahí también hablaba y de resoluciones, ¿es lo mismo o es diferente? Esa es otra cosa. Ya. Entonces, planos, solo axial, longitudinal y transversal. Ya. Y Ujú. de Y los modos, modos era el modo M, el Doppler, ¿sí? ya, ¿cuál más? Ujú. Y el modo B, Bidimensional. Ya, listo. ujú, bidimensional. Ya. A ver, ¿alguien pudo revisar el otro artículo que hablaba del tema de sensibilidad y especificidad de en la patología crítica, en escenarios de pacientes en emergencia? Buenas noches. ¿Cómo ha Sí, estado, estaba Daniel? interesante. ¿Cómo está? Bueno, me gustó mucho la parte de pulmonar, ¿no? Porque tengo un compañero que ha tenido algo de formación en Focus. Él es neumólogo pediatra y sabe hacer las ecografías pulmonares en el hospital. Entonces, hay bastante, la sensibilidad es superior al 95% en todas las situaciones, ¿no? Insuficiencia respiratoria, neumotórax, trauma. Entonces, es una herramienta muy útil para esas situaciones. También estaba interesante el diámetro de la vaina del nervio óptico. Lo que no le entendí muy bien era ese índice en relación al eje transversal del globo ocular. Esa parte me confundí un poco, pero estaba muy interesante. En la primera parte del artículo hay una parte que Ya, dice que hay una relación con el eje transversal del globo ocular, ya. que es otra manera de identificar la presión intracraneal. Ahí como que me confundí un Sí, poco. a través de la medición del, de la vaina del nervio óptico, ¿no? Que es un cálculo que a veces es un poquito complicado realizarlo y que hay que tener una adecuada ventana acústica, ¿no? Podemos a través de fórmulas inferir la presión intracraneal, ¿no? Con Ujú. una sensibilidad y especificidad muy alta. Obviamente en el contexto de patología cerebral aguda, el gol estándar para la monitorización de la presión intracraneal son los catéteres Parenquimatosos. parenquimatosos, pero con la ecografía también podemos inferir de una manera adecuada. Incluso hay protocolos y consensos de expertos que ya suman los parámetros clínicos, los hallazgos tomográficos y la medición de la vaina del nervio óptico y del Doppler transcraneal para inferir flujos cerebrales y determinar índices de pulsatividad, índices de resistencia, que a su vez pueden traducir
una hipertensión intracraneal, si también tiene una adecuada sensibilidad y especificidad. Ahí hay que tener un poquito de cuidado porque recuerden que si bien es cierto, eh, la ecografía no produce radiación a diferencia de la tomografía y la radiografía, pero sí hay que graduar la potencia igual de la ecografía en diferentes modos, sobre todo porque los hercios, las ondas mecánicas también pueden producir daño a nivel del nervio óptico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que son cosas que ya se verán más adelante. ¿Alguien más quisiera argumentar algo acerca de alguno de los artículos, algo que no quedó claro o que le pareció interesante? Leí que había un modo A que hacía referencia a la amplitud, es verdad. Pero por otro lado, no en los artículos, porque sabía del modo B, modo M. Y el modo A, que es algo sobre la modulación de la amplitud, que muestra un gráfico, dicen, con un eje X y un eje Y. ¿Ya? Por lo general, cuando utilizamos el Doppler espectral, siempre tiene que estar ajustado al tema del ritmo cardíaco y el tema de la medición del tiempo. Entonces ahí se dibujan los ejes X y Y, pero eso ya lo veremos más adelante también. Pero es más un tema en la ecografía Doppler para medir velocidades de flujo sanguíneo, ¿no? Listo, compañeros, entonces vamos a seguir con nuestra charla, con nuestra capacitación. Ya les comparto las diapositivas. Espérenme un momentito nada más, que ahorita. Listo, bueno, he dividido la clase de principios ecográficos en diferentes módulos, porque todavía nos faltan algunas clases, para luego pasar a lo que es el ecodoppler con ejemplos prácticos, con videos, ¿no? Que voy a realizarlo para que puedan entender de una mejor manera los principios físicos y correlacionarlos en la parte imagenológica, ¿no? Para que en las clases prácticas que ustedes vayan a tener presenciales les sea mucho más fácil poder realizar la medición, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la parte de accesos vasculares. Tener en cuenta lo que ya habíamos conversado, la ecografía es un pilar fundamental en la medicina actual, es un estándar de calidad de atención, colocar accesos vasculares ecodirigidos, sean estos centrales, periféricos, teniendo en cuenta que para las personas que se desenvuelven en áreas críticas, quizás es muy común la colocación de un acceso vascular central, pero teniendo en consideración que hay muy pocas indicaciones en la actualidad para la colocación de un catéter venoso central. Nutrición parenteral, necesidad de múltiples infusiones, agotamiento de accesos vasculares periféricos, ¿no? El tema de drogas vasopresoras y otro tipo de medicamentos, si tenemos buenas vías periféricas, tranquilamente se pueden infundir, ¿no? Por la vía periférica. No es necesaria la colocación de un acceso vascular
central a menos de que tenga múltiples infusiones o fármacos que solo puedan administrarse por una vía, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta. Y bueno, si voy a colocar un acceso vascular central, ¿no? Tengo que hacerlo ecodirigido porque es un estándar de calidad. Disminuyo la incomodidad para el paciente, menos pinchazos, menos riesgo de complicaciones de neumotórax, de hematoma, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta que hay que tener una formación en cuanto a la anatomía, ¿no? Referencias anatómicas, ¿no? De musculares, óseas, ¿no? La ecografía principalmente nos permite la visualización en tiempo real de la estructura vascular, ¿no? Para poder canalizarlo en el primer intento, disminuyendo la incomodidad, disminuyendo complicaciones, disminuyendo sangrados, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hay muy pocas indicaciones como tal ya de la literatura, ¿no? Básicamente estamos hablando de nutrición parenteral, ¿no? Infusión de múltiples fármacos, agotamiento de abscesos vasculares, ciertos medicamentos que tienen que mantenerse en infusión continua por un solo lumen, ¿no? Terapias de reemplazo renal, colocación de marcapasos, plasmaféresis, recambio en enfermedades inmunológicas, ¿no? Importante siempre tener en cuenta también cuando vamos a realizar un procedimiento ecodirigido, también tenemos que tener en cuenta plaquetas, no tiempos de coagulación, el contexto del paciente, si tiene una patología oncológica, si tiene un síndrome de vena cava, no le voy a poner en el mismo lado la vía central, ¿no? O si ya tengo un paciente politraumatizado que tiene un tubo torácico en el lado de izquierdo, le voy a poner en el mismo lado izquierdo, porque probablemente si le pongo en el lado derecho puede haber alguna complicación y no voy a joder el otro pulmón, ¿no? Entonces, son connotaciones que como tal no tienen una evidencia científica sólida, pero están basados en un juicio clínico razonable, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta lo que ya conversábamos, ¿no? En las características, ¿no? Ecográficas, ¿no? Para delimitar una vena y una arteria, ¿no? Miren la vena, una morfología elíptica, ¿no? A diferencia de la morfología de la arteria, que es una morfología circunferencial, ¿no? Cuando se aplasta o se presiona el transductor, la vena, al no tener una pared muscular, va a colapsar, ¿no? La arteria no va a colapsar por su pared muscular, ¿no? Puedo colocar funciones dentro del ecógrafo, ¿no? Ecografía Doppler, ¿no? También me ayuda a ver flujos de forma cualitativa, ¿no? De igual manera, miren la referencia anatómica, ¿no? Para un acceso vascular central femoral, ¿no? La disposición, ¿no? Vena, arteria y nervio, desde dentro hacia afuera, ¿no? Como referencias anatómicas, el espina cantor superior, el tubérculo del pubis, ¿no? La unión del tercio interno con los dos tercios externos, ¿no? La colocación del transductor, miren, estamos en un plano transversal. ¿Por qué un plano transversal? Porque no veo la luz del vaso, ¿no? Sino veo el vaso y la disposición de los otros tejidos, órganos, ¿no? Entonces, para eso es de mucha utilidad el plano transversal. Cuando yo hago, cuando yo hago un giro, miren, plano transversal, ¿no? Miren cómo hace el corte, ¿no? Y de ahí yo hago un giro de 90 grados, donde miren, la señal, la marca del transductor que está hacia el lado derecho del paciente, gira y se pone cefálica. Y miren cómo abre la luz del vaso, ¿no? Entonces, miren, en plano transversal, voy girando y va abriendo la luz del vaso, ¿no?
Obviamente, como todo procedimiento, pese a que se haga ecodirigido, puede haber complicaciones, ¿no? Obviamente lo hacemos ecodirigido para disminuir la tasa de complicaciones, ¿no? Obviamente un sentido de juicio clínico, ¿no? Hablábamos de si yo llego a mi turno, a mi guardia, o me desenvuelvo en área crítica, ¿no? O a veces hay pacientes que tienen bulas y que pueden condicionar un neumotórax, ¿no? Eh, ya vimos lo que es lo normal, ¿no? Las costillas, la sombra acústica posterior, ¿no? La línea pleural que tiene que movilizarse, ¿no? El modo B, el modo M ecográfico, ¿no? Signo de mar y arena, ¿no? Y cuando hay un neumotórax, ¿no? Si llego y veo que tiene múltiples pinchazos en el cuello el paciente, que no se ha colocado un acceso vascular con una guía ecográfica, que no hay una expansión del tórax con la respiración, ¿no? Si ausculto y tampoco logro escuchar, ojo, probablemente hay un neumotórax, ¿no? Paso al transductor, pongo el modo M y miren, veo un código, un todo, una señal en código de barras, hay un neumotórax. También en protocolos de enfermería, y también tenemos catéteres de venosos centrales de inserción periférica, que son bastante útiles sobre todo en pacientes oncológicos, que son catéteres de larga duración, ¿no? Tienen una técnica de inserción similares, ¿no? Que obviamente tienen 50, 60 centímetros y que por lo general las venas de elección son la basílica, ¿no? Entonces son también procedimientos que se pueden realizar, ¿no? Para la inserción de catéteres venosos. Tener en cuenta de mucha utilidad en pacientes oncológicos, a veces tienen pacientes traqueostomías, a veces tienen patologías como síndrome de la vena cava, de vena cava, ¿no? El linfedema, parálisis, ¿no? Y pueden ser de mucha utilidad, ¿no? La realización de una colocación de un acceso vascular periférico, central, periférico. La colocación de un acceso vascular central yugular. Miren todo lo que hablábamos, ¿no? Siempre recordar, ¿no? ¿Cuál es el transductor ideal para visualizar músculo, nervios, arterias, venas, ¿no? Por su alta frecuencia, por su ganancia en resolución, ¿no? Y por la poca profundidad, ¿no? Alta frecuencia, menos profundidad, ¿no? La arteria carótida común y la vena yugular interna, ¿no? Miren la disposición, ¿no? Más redonda, con una capa muscular, no colapsa, esta presionamos un poquito y colapsa, ¿no? Miren, en cambio, igual no se olviden, no siempre la señal, miren la señal de los transductores, ¿no? Miren esta marca sobrelevada del transductor, siempre hacia el lado derecho del paciente, ¿no? También, ¿no? Me ayuda a definir las diferentes estructuras vasculares, ¿no? E incluso puedo medirlas, ¿no? Comparando el lumen de la vía que se va a colocar, ¿no? Entonces, en nuestro medio no es muy común contar con catéteres venosos periféricos, además contamos con accesos con catéteres venosos centrales, ¿no? Eh, dependerá del contexto del paciente, a veces en pacientes neurocríticos o politraumatizados, que no tienen muchas comorbilidades o que se puede optar por un catéter venoso femoral,
El catéter venoso, obviamente no vamos a poner un catéter venoso femoral en un paciente que está con diarreas, en un paciente que tiene hongos, porque hay mucho más riesgo de infección, ¿no? Obviamente el catéter subclavio tiene más riesgo de complicaciones, ¿no? Entonces todo dependerá del contexto del paciente. El transductor a elegir siempre va a ser el transductor lineal, no nos olvidemos, ¿no? Alta frecuencia, menos penetración, mayor resolución de estructuras superficiales, ¿no? Entonces, miren cómo se visualizan las diferentes estructuras, ¿no? Hay que tener un poco de conocimiento de anatomía. Cuando nosotros ya logramos ver la resolución de la imagen en el monitor, nosotros tenemos que visualizar la punta de la aguja que entre dentro del vaso. Nosotros ya no vamos a ver la piel del paciente, sino vamos a ver el monitor, el paso de la aguja. Ya les voy a pasar unos videos para que puedan ver la inserción ecodirigida de catéteres venosos centrales, ¿no? Ya les voy a mandar videos donde pueden ver todo lo que vamos viendo en el componente eh, teórico, ¿no? Y bueno, vamos a empezar también el tema de protocolos eh, individualizados, validados en patologías agudas, crónicas, ¿no? Por diferentes organizaciones, eh, ACLS, diferentes grupos, ¿no? Pacientes politraumatizados, desde la década de 1980 aproximadamente, se individualizaron protocolos ecosonográficos para lograr definir líquido libre intracavitario, ¿no? Posteriormente, diferentes protocolos han ido validando con sensibilidad y especificidad bastante alta, ¿no? La diferentes patologías que se han ido sumando y han ido extendiéndose y sumándose a los protocolos. Inicialmente hablábamos de la ultrasonografía en la parte abdominal para determinar eh, líquido libre en zonas, en espacios anatómicos. Posteriormente, también se han establecido nuevos protocolos como el EFAS extendido, que también me realiza la ecosonografía a nivel pulmonar para lograr definir neumotórax, hemotórax, ¿no? El paciente que está inestable con eh, cinemática de alto impacto, accidentes automovilísticos a alta velocidad, caídas de grandes alturas, ocupantes que también hayan fallecido, pacientes que llegan con deterioro del estado neurológico, ¿no? Algunas series, sobre todo la de los gringos, dan una prevalencia hasta el 65% de cada 10 pacientes, 6 pueden tener un trauma cerrado. Los órganos mayormente afectados, hígado, vaso, riñones, ¿no? Entonces, como ya mencionaron, en dependencia de la frecuencia, la amplitud, la interfase, el líquido se va a visualizar como una zona anecoica, ¿no? Que son hallazgos que después tienen una sensibilidad, especificidad alta, homologable
a la de estudios complementarios, ¿no? Gold estándar para definir lesiones, ¿no? Miren en este caso, ¿no? La diferencia de densidad, incluso en estudios tomográficos, eso se pueden medir las unidades Hansfeld, ¿no? Para determinar qué, si es líquido, si es sangre, ¿no? El ATLS que ya conversábamos, ¿no? Entonces, este protocolo, el protocolo FAST me va a ayudar a determinar, ¿no? La presencia de líquido libre en cavidad en espacios anatómicos que pueden acumular, ¿no? Espacio de Morrison, periesplénico, subcostal, suprapúbico, ¿no? Recuerden lo que conversábamos, ¿no? Voy a insonar vísceras huecas intraabdominales. ¿Cuál es el transductor ideal para esto? Un transductor convexo. Siempre la señal del transductor, miren, a veces viene con marcas, a veces viene con muescas, tiene que estar orientada hacia el lado derecho, ¿no? Del paciente o hacia la parte cefálica, dependiendo, ¿no? Y miren este giro en las agujas del reloj, ¿no? Simplemente paso de un plano transversal a un plano longitudinal y de nuevo a un plano transversal, simplemente con girar a favor de las manecillas del reloj. También es importante que si no tuviera un transductor convexo, el transductor a utilizar sería sectorial, ¿no? Porque obviamente el transductor lineal tengo una alta frecuencia, pero no tengo alta penetración, ¿no? Miren la colocación, ¿no? La marca de la señal, cómo tiene que utilizarse, ¿no? Es un plano longitudinal, ¿no? En la unión de la línea sifoesternal con la línea axilar anterior del lado derecho. Recordar que el indicador del transductor debe estar orientado hacia cefálico, ¿no? Transductor para evaluar ventana subsifoide en el contexto de un taponamiento pericárdico, trauma, ¿no? Línea sifoesternal, con el indicador, ¿no? Orientado hacia la derecha del paciente, ¿no? Plano transversal, derecha del paciente, plano longitudinal, plano cefálico del paciente, ¿no? ¿Cuál es el orden en el que realizo el protocolo FAS? ¿No? Insono región subsifoidea, paso al cuadrante superior derecho, paso al cuadrante superior izquierdo y termino con la pelvis en el fondo saco de Douglas. Después extiendo hacia, si hago un fase extendido, que el fase extendido la única diferencia es que voy a insonar las diferentes regiones a nivel pulmonar, ¿no? Anterior, posterior lateral, posterior, ¿no? Miren, ¿no? Estoy insonando un plano subcostal, ¿no? Delimito las estructuras, ¿no? Anatómicas y puedo ver una zona necoica que está rodeando al corazón, ¿no? Que me delimita un derrame pericárdico en el contexto de trauma, en el contexto de patologías crónicas, ¿no? Obviamente, como ya mencionamos, es muy importante que mantengamos un criterio clínico adecuado, ¿no? Si yo tengo microvoltaje en el electrocardiograma, si yo tengo alternancia eléctrica en el, en el electrocardiograma, si aparte de eso tengo ingurgitación yugular, tengo ruidos hipofonéticos, tengo choque, obviamente algo está pasando, ¿no? También se puede medir, ¿no?
con diferentes características ecográficas, ¿no? Si el espacio mide 2 centímetros durante la diástole, ¿no? Es un derrame aproximadamente de 100 a 500. Si el espacio mide más de 2 centímetros, es un espacio de más de 500, ¿no? También hay que tener en cuenta que en algunos de los casos tengo que No, mantener me llevo con ellos mucho. componente, No me llevo. tener un componente clínico adecuado. Tengo que tener una formación en cuanto a clínica para lograr determinar si es un componente agudo o es un componente crónico. Miren en este caso que se está insonando el cuadrante superior del lado derecho. No. Miren que este hígado está, a grosso modo se podría decir que hay una hepatomegalia, que hay una hiperecogenicidad, como que está perdiendo su ecogenicidad, ¿no? Y miren que los bordes empiezan a tener una especie no, bordes nodulados, ¿no? Que me podría hacer pensar debajo del contexto del paciente, que es un proceso más de una hepatopatía crónica, ¿no? Una citis, más que un tema de trauma, ¿no? A pesar que muchas veces los pacientes son salados y aparte de tener un montón de enfermedades, les pasa de todo. Se caen, se golpean. En alguna ocasión tuve una paciente eh, que estaba en terapia dialítica y a la pobre le atropellan. No tenía un riñón. Entonces, lamentablemente, los pacientes son complejos y tienen muchas particularidades crónicas que se pueden sobreponer procesos, enfermedades agudas, ¿no? Miren el líquido libre en el espacio anatómico de Morrison, un corte longitudinal, ¿no? La presencia de líquido del contexto de pacientes politraumatizados me obliga a una cirugía de control de daños, ¿no? Miren lo normal, lo que no es patológico, ¿no? Que no haya líquido dentro del espacio anatómico, ¿no? A diferencia de la presencia de líquido, ¿no? La zona anecoica en el espacio de Morrison. ¿Cómo coloco el transductor, ¿no? Para la visualización del espacio periesplénico, ¿no? En el cuadrante superior izquierdo, ¿no? La cifoesternal con la línea axilar posterior izquierda, ¿no? Con el indicador del transductor orientado hacia la parte cefálica, ¿no? Entonces, miren cómo hay distorsión, ¿no? Puede haber imágenes que puede corresponder a sangrados activos, ¿no? Hay distorsión, ¿no? El componente de paciente inestable obviamente me obliga a solicitar una valoración por cirugía. Fondo de saco de Douglas, ¿no? La orientación del indicador del transductor, de la marca de la señal, ¿no? El plano transversal, ¿no? En el plano longitudinal simplemente hacemos un giro de 90 grados a favor de las manecillas del reloj, ¿no? Anatómicamente, las referencias 2 centímetros sobre la sínfisis del pubis debo colocar el transductor, ¿no?
También, como conversábamos, el EFAS extendido, si yo hago en un paciente politraumatizado, ya realizo la insonación de la parte abdominal, ¿no? También puedo realizar, sobre todo si el paciente necesita ventilación mecánica o tiene evidencia de múltiples politraumatismos, también sería lo adecuado hacer un rastreo ecográfico de la parte pulmonar, ¿no? Entonces, de igual manera, en el plano longitudinal, en la línea medio clavicular, ¿no? Con el indicador, con la señal del transductor, ¿no? Hacia cefálico, ¿no? Realizo la insonación de la parte pulmonar. Ya conversábamos, ¿no? Miren, en este caso, en el pulmón derecho, miren toda esta zona anecoica, ¿no? De diferente densidad, como un pulmón que se está colapsando, ¿no? Que está nadando dentro del líquido. Probablemente sea un paciente politraumatizado, un hemoneumotórax, ¿no? Pero hay presencia de líquido. Miren, una comparación estadísticamente evaluando el examen físico, el hallazgo radiológico con el hallazgo ultrasonográfico, ¿no? Miren para un derrame pleural la sensibilidad y la especificidad de la auscultación, de la radiografía y miren de la ultrasonografía. Obviamente estamos observando en el monitor la presencia de una zona anecoica que me traduce en líquido libre dentro del pulmón, ¿no? Se puede cuantificar el volumen del derrame, el volumen del sangrado, haciendo una medición del diámetro antero-posterior, multiplicando por una constante que es 20 para más o menos inferir la cantidad del derrame. Obviamente, si este derrame me está produciendo insuficiencia respiratoria, obviamente hay que hacer una toracocentesis evacuatoria. También diferenciarlo de patologías o contextos diacrónicos, ¿no? Miren, en este caso, ¿no? A nivel hepático, ¿no? Imagen focal hipoecoica, ¿no? Que es heterogénea. Miren que no tiene las mismas características, ¿no? Parecería que tiene otra morfología dentro, ¿no? Obviamente dependerá del contexto del paciente, si el paciente tiene leucocitosis, si el paciente está chocado, si el paciente factores de riesgo. eh, es, no es tan común en nuestros tiempos, pero todavía en la ruralidad hay accesos a medianos, hay enfermedades zoonóticas en algunas partes de nuestro continente. eh, entonces, obviamente todo dependerá del contexto clínico, ¿no? En algunos casos pueden ser lesiones únicas o múltiples, ¿no? Con bordes mal definidos, ¿no? Con reforzamientos posteriores por la presencia de líquido, ¿no? Miren, en este caso, una imagen hipoecoica, heterogénea, ¿no? En contexto de un paciente politraumatizado, ¿no? Tan compatible con un hematoma, ¿no? En patología aguda, ¿no? Miren lo engrosada que está esta pared vesicular, ¿no? Un cálculo que me produce una sombra acústica posterior, ¿no? Líquido libre en fondo de saco de Douglas, ¿no? O
ciertas connotaciones igual prácticas, ¿no? Si una vesícula tiene una pared engrosada mayor a 4 milímetros, obviamente es una colecistitis y si no hay pancreatitis severa, obviamente requerirá una resolución quirúrgica temprana, una colecistostomía percutánea por intervencionismo, ¿no? Para disminuir el foco y que el antibiótico pegue de una mejor manera y que el paciente pueda recuperarse, ¿no? Tener en cuenta connotaciones, se puede hacer mediciones de la vía biliar extrahepática, del colédoco, ¿no? Les voy a enviar también un artículo el día de hoy, ¿no? De ultrasonografía en trauma, del ECOFAS, que creo que es muy importante y como les mencioné en el transcurso de estos días, ya les mando videos de, de cómo se realiza la insonación de todos estos, de todo lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, continuemos. Quiero que vayan familiarizándose con imágenes, pero sí es muy importante. Ya vamos a ver el tema de, de videos, ¿no? De cómo ya se va seteando el ecógrafo y cómo realizamos la insonación de las diferentes estructuras y órganos, ¿no? Lo que ya conversábamos, el ECOFAS, insonación subcostal, sacropericardio, hepatorrenal, esplenorrenal, suprapúbica, ¿no? Determinar líquido libre, ¿no? También podemos insonar estructuras vasculares más profundas en patología vascular, paciente, dependiendo del contexto clínico, ¿no? Un tema de aneurisma, un paciente que tiene un dolor que se irradia a la espalda, de gran intensidad, que llega hipotenso, que ya descartamos otras causas, pacientes de gran edad con diferentes factores de riesgo, obviamente podemos estar hasta una patología, un aneurisma aórtico. Ojo, es muy importante, ¿no? La ecografía en este tipo de pacientes tiene que hacerse en decúbito supino, con vejiga llena, en la medida de lo posible, no sondarlos antes de realizar eh, la ecografía, porque eso también me ayuda a tener hallazgos imagenológicos adecuados, ¿no? Puede ayudar a determinar diferentes estructuras anatómicas. Puedo colocar Doppler color, Doppler pulsado, que me ayuda a delimitar el flujo y la velocidad de los vasos sanguíneos, que eso es algo que vamos a ver posteriormente en las próximas clases, ¿no? Miren en este caso cómo se visualizan la, los aneurismas, ¿no? Miren cómo en la luz del vaso en el corte transversal, ¿no? Hay imágenes, ¿no? Entre hiper y isoecoicas, ¿no? Miren, que me traduce que ya hay una disrupción, una ruptura de la íntima, ¿no? Bajo un contexto clínico adecuado. Sábado. Sábado. Ven igual, ¿no? Cómo se coloca el transductor, ¿no? Los diferentes protocolos, ¿no? Se van a revisar, ¿no?
que algunos son un poco más complejas que otros. El protocolo FILMA se utiliza en la reanimación, el paro cardíaco se tiene que determinar en la ventana subcostal en máximo 10 segundos encontrar ventana, pero en la práctica eso es sumamente complejo en el momento de la reanimación, ¿no? El protocolo FAS, ¿no? Valoración en politraumatizados de colecciones líquidas intraabdominales, intratorácicos o intrapericárdicos, ¿no? El EFAS extendido, similar al FAS, más la valoración de la presencia de neumotórax o hemotórax. El protocolo Blue, detención de neumotórax, evaluación de condensaciones intrapulmonares, ¿no? Y el FADE, que se utiliza más en la reanimación en el contexto de pacientes chocados con shock, hemodinámicamente inestables, con necesidad de drogas vasopresoras y que más es competencia de la medicina crítica, ¿no? Lo que ya conversábamos, ¿no? Miren miren, este gráfico es bastante ilustrativo en cuanto a la diferencia de la ecogenicidad, ¿no? Del riñón y del hígado, ¿no? ¿Ya? Si ven, si pueden observar que este hígado se ve más hiperecoico, ¿no? Entonces, eso podría estar relacionado, obviamente, si tengo un paciente con sobrepeso, eh, bueno, ahora ya se considera a la estetosis hepática una disfunción metabólica asociada a enfermedad hepática, ¿no? Es nueva terminología que va cambiando. Entonces, obviamente, dependerá del contexto clínico, diámetro de cintura y algunas otras particularidades, ¿no? Prediabetes y otros contextos, pero ecográficamente ya vamos viendo cambios en cuanto a la hiperecogenicidad de los diferentes tejidos, ¿no? Segmentación, ¿no? De lóbulos hepáticos que se pueden traducir a lo que es la ecosonografía, lo que ya observamos igual, ¿no? Características de accesos, ¿no? Bordes irregulares, múltiples, ¿no? Contenido anecoico, refuerzos posteriores, ¿no? Que se traducen en acumulación de líquido. También esto ya observamos. Perdón. Miren, obviamente no, alguna ocasión lamentablemente es un tema, bueno, tenemos que irnos familiarizando, ocupando el ecógrafo, ¿no? Pero en alguna ocasión encontré a médicos generales haciendo la ecografía con el paciente de pie, ¿no? Obviamente los espacios anatómicos son zonas declives, ¿no? Obviamente tiene que estar acostado para que puedan realizar la ecografía, ¿no? Porque obviamente se acumulan en zonas declives, ¿no? La acumulación de líquido, ¿no? Pueden ver ahí la diferente disposición donde se van a acumular, ¿no? El contexto del trauma. Y bueno, para terminar el día de hoy con una lectura complementaria que también les voy a enviar, que es muy importante, ¿no? Porque la próxima clase, como digo, ya en los próximos días, hasta que nos volvamos a ver la próxima semana, voy a mandar bastantes videos que sí quiero que los visualicen, ¿no? Para que vean cómo prendo el ecógrafo, cómo selecciono diferentes funciones y todo lo que estamos viendo, cómo visualizo la marca, cómo veo qué tipo de transductor es el que voy a utilizar, ¿no?
y algunas connotaciones de seteo del ecógrafo en un paciente crítico, ¿no? Para que puedan observar, ¿no? Eh, entonces, todo lo que ya hemos visto lo voy a trasladar y lo voy a transponer en un paciente de terapia intensiva para que ustedes puedan visualizar todo esto y vayan viendo cómo lo tienen que correlacionar en la parte práctica, toda la parte teórica que estamos viendo y posteriormente pasaremos a algo que es un poquito más complejo y que tomaremos más tiempo, como es la ecografía, el principio Doppler, la ecografía Doppler, ¿no? Para que se le haga mucho más fácil en la parte práctica, ¿no? Entonces, eh, el protocolo, hay un protocolo Vexus Nexus, ¿no? Que también me ayuda a valorar el grado de congestión venosa en cierta forma en pacientes. Inicialmente este protocolo se validó en cirugía cardíaca. Posteriormente se ha ido trasladando al contexto de pacientes críticas en otras enfermedades, ¿no? Básicamente este protocolo me ayuda a delimitar la interacción corazón hígado, riñón, ¿no? En algunos casos los pacientes puede que no se le vean sobrecargados con edema periférico, con edemas, eh, con congestión venosa central, ¿no? Pero lamentablemente su corazón, por diferentes disfunciones, puede que no maneje de una forma adecuada la volemia, la sangre, el líquido extravascular, y eso hace que se congestione o se depresione. Y si nuestro corazón es como una plantita, si no llega sangre al riñón, el riñón obviamente va a entrar en un proceso de disoxia, de estrés oxidativo, y eso incrementa su falla renal. De igual manera, como una plantita, si le pongo muchísima agua, también se va a morir. Obviamente, si está totalmente congestivo, hay una sobredistensión, ¿no? Y tampoco va a haber un flujo sanguíneo adecuado, entonces eso también puede empeorar la falla renal, ¿no? Hay diferentes causas etiológicas que pueden condicionar un fracaso renal agudo. Y obviamente tenemos que siempre determinar la causa del choque o por qué hay una disfunción renal, porque por lo general la disfunción renal está asociada a un fracaso multiorgánico, ¿no? Siempre en síndromes hepatorrenal, y cardiorrenal, ¿no? Obviamente fallan progresivamente los órganos y obviamente también la parte renal, ¿no? Entonces puede haber desde procesos tromboembólicos, procesos coronarios, taponamiento pericárdico. Miren, como ya conversábamos en un apical de 4 cámaras, ¿no? Como hay derrame pericárdico con colapso de cámaras cardíacas, ¿no? Miren este neumotórax. ¿Por qué es un neumotórax y no una telectasia? Porque ya hay una desviación traqueal, ¿no? Desplazamiento de las estructuras cardíacas del lado derecho, ¿no? Neumotórax, atención, probablemente el paciente esté chocado en insuficiencia respiratoria, ¿no? Bueno, esto es más un entendimiento de fisiología, ¿no? De flujos sanguíneos, ¿no? De cómo funciona la parte valvular, el flujo sanguíneo, cuánto volumen se moviliza, es más un tema de fisiología que creo que no es importante en nuestro caso. Algo que es muy importante, ¿no? Tener en cuenta que cuando la patología cardíaca va evolucionando a través del tiempo, van observándose diferentes cambios que nosotros también podemos observarlo en la ecocardiografía. Miren, ¿no? Lo normal, miren esta cámara cardíaca ya después dilatada, ¿no? O este ventrículo izquierdo hipertrófico, ¿no? Algo que es muy importante cuando yo valoro ya la hemodinamia de un paciente crítico, ¿no? Y que eso verán en los videos, es ver el llenado capilar.
Cuando pasamos de esto a esto, hay una disoxia tisular, ¿no? Que prácticamente una deuda de oxígeno prácticamente irreversible y el paciente nos da una mortalidad sumamente elevada en el contexto de los diferentes tipos de choque. Puede ser por infecciones, puede ser obviamente, por tema de incidencia y prevalencia. Lo más común en el choque es por infecciones, eh, el choque cardiogénico, eh, choque obstructivo, casi la prevalencia es baja, del 1 al 5%. Caso de neumotórax, taponamiento pericárdico, pero obviamente si no tengo una causa identificada, eh, debo, debo lograr determinar cuál es la causa. Entonces, el protocolo Vexus me ayuda a delimitar la congestión venosa, como les mencionaba. ¿Qué órganos o qué estructuras vasculares, en este caso más específicamente, vamos a insonar? Vamos a insonar la vena cava inferior, ¿no? Si esta vena cava inferior, en el momento que nosotros realizamos la medición, mide más de 2 centímetros, más de 20 milímetros, paso a la evaluación de otras estructuras porque este es el primer paso principal para lograr determinar si hay una congestión o no, y eso me está traduciendo una falla renal o una falla cardíaca. Paso a valorar eco Doppler pulsado, que ya vamos a ver, ¿no? Pero esto es simplemente algo netamente informativo. Cuando nosotros utilizamos esta función ecográfica del Doppler pulsado, el Doppler tisular, lo que se traduce es el flujo, una señal espectral del flujo del vaso, ¿no? A simple vista, sin yo tener mucho conocimiento en ecografía, yo podría decir que esto es una vena. ¿Por qué? Porque tiene un flujo continuo y solo hay cambios ligeros, ¿no? Que están relacionados con la respiración o en pacientes críticos con la ventilación mecánica, ¿no? Simplemente viendo el flujo espectral. A diferencia, ¿no? De cuando yo ya tengo un registro de un pico sistólico y un pico diastólico, que ya estoy insonando arterias que tienen flujo pico sistólico y diastólico, ¿no? Recuerden que estos flujos se gradúan en centímetros por segundo en relación al tiempo, pues tenemos un eje X y un eje Y, ¿no? Cuando yo uno todos estos parámetros, ¿no? El diámetro de la vena cava, ¿no? Diferentes patrones que observamos dentro de la ecografía, dentro del Doppler pulsado, ¿no? Me ayuda a determinar qué tipo de congestión tiene el paciente y si el paciente le falta volumen o si el paciente requiere diuréticos. Y si le pongo una dosis de 10 miligramos de furosemida y el paciente orina 500, un litro en 6 horas, su función renal debe ir mejorando. Hay diferentes aspectos que yo tengo que ir evaluando, ¿no? Si un paciente produce diuresis o no, si está depletado al intravascular, la insuficiencia renal, la creatinina es un mal marcador, no se va a regular en pocas horas, ¿no? Determinará algunos días en normalizarse, pero la clínica del paciente mejora su frecuencia cardíaca, mejora su llenado capilar, desaparece el moteado que les enseñé, la lividez reticular, es algo que va mejorando. Si no, tendré que evaluar cuál es el órgano que está disfuncional. Esto creo que es un poquito más avanzado.
diferentes efectos adversos de los diuréticos. Listo, compañeros. Como les mencioné, doctores, esta semana les voy a enviar ya estos videos para que puedan ir viendo todo lo que vamos viendo. Quizás en la práctica es un poquito tedioso y es un poquito complejo, porque obviamente sé que es bastante compleja, bastante extensa, algunos protocolos. Me interesaría, dentro de las competencias básicas que necesitan para iniciar con los diferentes módulos, es tener ciertas connotaciones, ¿no? Transductores, señales, principios, porque obviamente quizás en la práctica alguien les pregunte qué es que definan el, el modo Doppler, Doppler pulsado, Doppler continuo, ¿no? Doppler color, ¿no? Que nombren diferentes protocolos, ¿no? Que logren describir cómo se traduce quizás el fenómeno de la transducción de imágenes, cuáles son artefactos, que son cosas un poquito más prácticas, ¿no? Entonces, creo que simplemente con eso terminamos el día de hoy. Ya les voy a mandar ahorita un documento igual de todo lo que hemos visto en estas para que lo refuercen y conforme con los videos creo que nos va a quedar bastante claro. También les voy a mandar otros videos también de cómo se setea el ecógrafo y las diferentes funciones, que es lo principal y lo más importante, creo yo. Eh, Siempre me gusta hacer unas preguntas de retroalimentación para ver si ha quedado claro o algo, por lo menos nos llevamos de las clases, ¿no? Entonces, doctor Jiménez, doctor Jiménez, parece que no se encuentra el doctor Jiménez. Doctor Robles, doctor Robles, bueno, doctora Villarruel, Sí, Doc, dígame. cuénteme, doc, ¿si estuvo en toda la clase? Sí, sí, en toda, toda. Listo. A ver, para estructuras vasculares, para la colocación de un catéter venoso central, ¿qué transductor voy a utilizar? El, el superficial, se me fue el nombre. Tenemos El, tres, ¿no? Son los más comunes, ¿no? el Lineal, lineal, el lineal, el lineal. ¿no? Por su alta frecuencia, menor Y penetración. su, sí, ¿Cómo vamos en el plano transversal? ¿Cómo se coloca la señal del transductor? ¿Hacia dónde? hacia la derecha del paciente, Ya, en el plano longitudinal. encefálico. Ya. ¿Cuáles son las características ecosonográficas que diferencian arteria y vena? Ya, en lo morfológico, que la vena es más elíptica y la arteria es circunferencial. También la vena es colapsable y la arteria no. También tenemos Colapsable, que hablar, ¿mande? colapsable a la presión que nosotros ejercemos con el transductor, ¿no? Ya les voy a Sí. hacer ver en un video. Ya, ¿qué Ya, más? y también en la velocidad del flujo, que de la vena va a ser lenta y de la arteria rápida. Ya. Y si yo pongo una función ecográfica de Doppler color, obviamente voy a ver que la arteria, el flujo sanguíneo se acerca hacia mí, va a tener un color rojo y si se aleja, va a tener un color azul, ¿no? Sí. Y la pulsatividad también, que iba a ser más pulsátil en la arteria que en la vena. La vena no creo que tenía pulsatividad. Claro, obviamente, ¿no? Claro, podemos ver cómo se expande y en el flujo Doppler, cómo se va y viene la imagen del Doppler color, ¿no? Sí. Muchas gracias, Doug Erika. Ya, gracias. Doctor Kisanga, Sí, doc. cuénteme, Doc, ¿cuáles son los protocolos ecográficos más utilizados?
Hablábamos del el fast, el ¿ya? blue, fast, blue. eh, Son los dos que se me quedaron. Eh, el protocolo FAS, el protocolo Blue, el FAS extendido, ¿no? Que también es el Ujú, FAS con el Blue, ¿no? El FIL para reanimación, ¿no? Que mencionábamos en parada cardíaca, ¿no? Que es muy ujú, complejo en el tema ya práctico, ¿no? Pero también lo nombran. También tenemos el protocolo FATE de reanimación en choque. Y también tenemos el protocolo Vexus, ¿no? Que decíamos para valorar congestión. Si un paciente está ujú, depletado y le falta líquido para que pueda orinar y mejore su función cardíaca y su función renal, o si le falta diurético para que descongestionemos su intravascular y su función renal mejore. Listo, doctor ujú. Juan, muchas gracias. Ya, Doctor Gómez, Sí, buenas noches, dígame. buenas noches. Características ecográficas para definir una patología biliar. Si vimos Bueno, algo. hablábamos sobre todo que al pasar el transductor debíamos principalmente centrarnos en la pared de la vesícula, sobre todo si está engrosada, hablamos de ya una dilatación, ¿sí? También debemos ver si hay presencia de cálculos, ¿sí? La imagen restablecida con la sombra y mirar hacia alrededor a ver si hay cambios en la ecogenicidad. ¿Ya? Bueno, sí. A ver, el diámetro de la pared tiene que ser mayor a 4 milímetros, ¿no? Nosotros podemos medir. Podemos ver cálculos que tienen una sombra acústica posterior, ¿no? Podemos ver heterogenicidad, ¿no? Una especie de entre hiperecogenicidad, isocogenicidad, cambios de densidad dentro de la vesícula que pueden asociarse con un hidropiel ¿no? Y también en algunas ocasiones se puede medir el colédoco, sí, en la parte proximal sobre todo, porque la parte distal, si no están en ayunos, hay presencia de gases, pacientes obesos, a veces es muy complejo, ¿no? Obviamente dependerá si el paciente es colisectomizado, ¿no? Puede tener un diámetro mucho más grande, incluso casi hasta 10 milímetros, un centímetro, ¿no? A diferencia si el paciente no es, si no es colisectomizado, que obviamente de milímetros y 10 milímetros, lo normal, ¿no? Sumado a toda la clínica, en un perfil colestático elevado, paciente que con clínica de proceso colestático, ¿no? Eh, muchas gracias, doc Gabriel. ¿Ya? ¿Y qué más vimos el día de hoy? El doc Mena. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, doc Mena. ¿Podemos cuantificar la cantidad del eh, derrame pericárdico del derrame pleural con ecografía? Sí, en la primera diapositiva que nos presentaba, sí, estábamos hablando justamente de un derrame pericárdico, donde en la tabla usted nos estaba indicando de que podemos medirlo en diferentes grados, según pequeño, moderado o largo, siendo que un moderado generalmente tiene un espacio entre 1 a 2 centímetros y un largo que sería más de 500 mililitros, un espacio más de 2 centímetros. Sí, El pequeño, exactamente, perdón, ¿no? menor de 1 centímetro. Sí, exactamente, ¿no? Yo ya les voy a facilitar todas las diapositivas y vamos a irlo correlacionando con videos para que puedan verlo, ¿no? Va a ser Doctor, un poquito. una consulta. No sé si tal vez en el último diapositiva que usted presentó del Vexus, realmente no me quedó muy claro como que
En sí, el Vexus, porque siempre lo he escuchado, pero realmente aún no me quedó claro. No sé si tal vez nos podría ayudar un poco con literatura para eso también, por favor. Sí, no hay ningún inconveniente. Recordemos que estamos viendo todo superficialmente, ¿no? Con el video y con la práctica y con material que ya les voy a enviar, entiendo que algunas personas se desenvuelven en áreas críticas. Las personas que se desenvuelven en áreas críticas, envíenme un mensajito, yo les ayudo con material que va a ser de más utilidad, porque entiendo que algunos está enfocado en mejorar competencias adquiridas en donde se desenvuelven, ¿no? Entonces, obviamente, este capítulo es de principios básicos, pero yo he definido y me gusta ya irlo correlacionando con la parte práctica para que ustedes ya vayan con una noción de cómo coloco el transductor, qué es un artefacto, cómo seteo el ecógrafo, qué es lo normal, qué es lo patológico. Tengo otras diapositivas que ya son secuencias solo de imágenes patológicas. O sea, ya vamos observando lo normal y lo patológico para que el momento que ustedes, porque lo más común es que ustedes se vayan familiarizando de aplicaciones. También ya les voy a ayudar también para que puedan ir visualizando diferentes patologías y vayan evaluándolo, a pesar que también ya les mandé un libro que tiene un poco de patología. Pero sí, Ariel, no hay ningún problema. Yo ya les envío un protocolo Vexus, pero para las personas que no se desenvuelven en el ámbito de atención de pacientes críticos o en pacientes nefrológicos, ¿no? Como que quizás va a ser un poquito complejo el tema del Vexus, sobre todo si no tienen conocimiento todavía de un ecodoppler, un Doppler color, un Doppler pulsado, que requiere un poquito más de conocimiento y algunas que ya les voy a enviar también, ¿no? Pero que eso tranquilamente lo vamos a ver porque todavía nos faltan 2, 3 semanas, ¿no? Del tema de este módulo conmigo, ¿no? Entonces, sí, Ariel, no hay ningún inconveniente, yo ya les voy a enviar. Listo, doctor, le agradezco. Pero básicamente el protocolo Vexus, validado en cirugía cardíaca, se ha extrapolado a otros contextos de pacientes graves y me ayuda a definir si un paciente tengo que darle diuréticos o si para que mejore su función renal, ¿no? Porque primerito mido el diámetro de la vena cava inferior. Si el diámetro de la vena cava inferior es menos de 2 centímetros, no paso a valorar la función hepática, la función renal, porque aparentemente no está colapsado y probablemente la falla renal está relacionado con otra patología, no con una sobrecarga hídrica, no con una congestión, ¿no? Pero hay otros contextos que sí es importante y que están más enfocados a la medicina crítica. Entonces, les voy a enviar un artículo en el cual básicamente está delimitado todo lo que hemos visto para, eh, entiendo que muchos, no todos, ¿no? Son especialistas y que algunos ya necesitarán un módulo específico, pero este módulo como tal yo lo he englobado para que tengan competencias en una guardia o una competencia básica de una visión general de un paciente en el contexto clínico, en el contexto hospitalario y también que sí puede extrapolarse a la consulta externa. Entonces voy a mandar un artículo que es muy chévere, ¿no? De la sociedad chilena, ¿no? En donde está prácticamente todo lo que hemos visto y sí quiero que por favor lo revise, ¿no? Y como digo, en el transcurso de esta semana y la próxima semana ya vamos a ver videos. Probablemente haga un video en el momento de la clase para que puedan ver ya con un paciente todo lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, eso, doctores, les envío el artículo porque el artículo quizás es un poquito más largo si se demoran entre 15 a 20 minutos en leer. No, pero obviamente es para complementar y fortalecer las competencias que vamos adquiriendo. Listo, doctores, un gusto. Nos vemos la próxima semana. Muchas Gracias. gracias, Doc. Doctor, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches.